Muchas gracias, doctor, por su participación. Adelante, secretaria. Y senadora, el siguiente expositor es Pablo Gustavo Lionto, representante del colectivo nacional Mario Bosch de abogados y abogadas querellantes en causas de crímenes de lesa humanidad. Es abogado y periodista. Desde 1984, como abogado, fue colaborador de los equipos jurídicos del CELS en los juicios por desapariciones de personas durante la dictadura militar argentina, integrante de los equipos de abogados laborales ad honorem de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires. Actualmente representa a 360 familiares de desaparecidos en las causas penales que reanudaron su marcha desde 2003. Es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, docente de posgrado. Desde 2011 integra el colectivo Mario Bosch y en 2017 la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en su 40 aniversario, entregó el pañuelo blanco de reconocimiento a su lucha por los derechos humanos. Bienvenido, doctor Lionto, tiene la palabra. Gracias, senadora. Bueno, primero agradecer a las senadoras y senadores por el espacio que le han dado a nuestro colectivo, el colectivo Mario Bosch. Nosotros somos abogadas y abogados de todo el país que actuamos como querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad. Y, por supuesto, representamos a familiares, a víctimas, a sobrevivientes, a madres, abuelas, a padres, a hermanas, hermanos, hijos, hijas y a organismos de derechos humanos, y también incluye a miembros del Ministerio Público Fiscal y de los abogados y abogadas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de las provincias. Este colectivo pelea desde hace décadas por la memoria, la verdad y la justicia, en nuestro caso por la justicia sobre todo. Y lleva el nombre de Mario Bosch, un abogado chaqueño fallecido en el año 2016 y que dedicó toda su vida a la defensa de los derechos humanos y por el juicio y castigo a los genocidas. Este colectivo, por supuesto, además de agradecer, transmite una posición de apoyo a todo lo que vaya para el lado de la democratización y el mejor sistema de justicia en la justicia federal, porque precisamente es la justicia federal la que hemos sufrido durante décadas, porque ha sido la justicia federal centralmente la que apañó, la que fue cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos en todo el país. Fiscales, jueces, muchos de ellos han sido ya juzgados y condenados en las provincias. Recientemente en la provincia de Jujuy fueron procesados algunos jueces y pronto irán a juicio. Y recientemente también ha sido elevado a juicio oral el caso de un fiscal en Mar del Plata, Fernández Garelo, que ojalá lo más pronto posible tenga un juicio oral. O sea, la justicia federal sin duda fue y forma parte en algunos de sus estamentos del gran problema de la impunidad en la Argentina. Nosotros tomamos una de las enseñanzas de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo en el sentido de que no hay posibilidad de construir el edificio de la democracia si no está ese edificio apoyado en buenos cimientos. Y esos cimientos tienen que ver con el juicio y castigo a los responsables del genocidio. Y aquí hay un panorama que les queremos trasladar antes de ir a las propuestas concretas que queremos sumar para que este proyecto mejore mucho más. El panorama en todo el país de aquello que falta juzgar es serio y es grave. Hay una enorme cantidad de víctimas cuyo caso no ha llegado ni siquiera a ser investigado. Recién escuchaba a la senadora Zapac planteando su propio caso, el caso de su familia. Bueno, así como ese hay miles de casos. Y hay miles de imputados, hay miles de genocidas pertenecientes a las Fuerzas Armadas de aquel momento, a las fuerzas policiales de aquel momento, a los servicios de inteligencia de aquel momento, y civiles genocidas que están caminando libres por las calles porque no han tenido ni siquiera orden de detención, ni indagatoria y mucho menos procesamiento. Es decir, la tarea que queda es monumental y por eso, como dijeron las madres y las abuelas, si esos cimientos no están bien construidos, sobre un terreno fangoso no se puede elevar el edificio de la democracia. Y eso es lo que vemos que le ha faltado a este proyecto. Por eso nos parece bien
que se nos dé un pequeño espacio para escucharnos, porque representamos un poco por décadas lo que ha sido la lucha en los tribunales, en los distintos tribunales, en los re viejos códigos, en los viejos códigos y en los nuevos códigos de la búsqueda de justicia. El panorama dramático que venimos a presentar tiene que ver con una situación que no ha sido contemplada en el proyecto. Y nosotros hemos mandado por secretaría de ambas comisiones, para que los senadores y las senadoras lo tengan, un proyecto para modificar el artículo 59, darle una nueva redacción, porque son dos los aspectos que hemos visto. Primero, con mucha preocupación hemos visto que se plantea el traslado de las secretarías de derechos humanos de algunos juzgados de algunas provincias a los juzgados nuevos que se van a crear, con lo cual se desarma y se desarticula la instrucción y la investigación de toda esta enorme cantidad de causas que están pendientes. Si se traslada una Secretaría de Derechos Humanos que se especializa en lesa humanidad a juzgados nuevos, lo que se hace es sacarle la Secretaría de Derechos Humanos al juzgado que lleva la causa. Por eso en el artículo proponemos que esas Secretarías de Derechos Humanos permanezcan en los juzgados que instruyen las causas por delitos de lesa humanidad. El ejemplo, uno que podemos dar es Juzgado Federal 4 de Rosario, se le saca la Secretaría de Derechos Humanos, se la manda al Juzgado Federal Nuevo 7, con lo cual el Juzgado Federal 4 de Rosario, que lleva causas por delitos de lesa humanidad y que le queda mucho por investigar, pierde a ese personal especializado, el conocimiento y la secretario que tiene. El otro aspecto que hemos visto y que se viene hablando por parte de la ministra cuando expuso por primera vez y por parte de muchos de los expositores es el tema de la celeridad. Si hay causas que necesitan celeridad en la Argentina, en la justicia federal, son las causas por delitos de lesa humanidad. Es decir, aquí hay un principio de elemental lógica. Los hechos fueron cometidos, la barbarie de los hechos cometidos fue en 1975, 76, 77, 78. Llevamos 43, 44 años buscando justicia. Entonces, por eso proponemos, porque estas causas demoran años y años y están en trámite y algunas ni siquiera han subido el primer peldaño. Por eso proponemos los agregados de 2 incisos al artículo 60. El artículo 70 es el de las reglas de actuación de los jueces y juezas, y por eso sugerimos ahí 2 incisos, un inciso H, un inciso I. El inciso H que dice que cuando a un tribunal oral federal lleguen causas por delitos de lesa humanidad, tengan tratamiento prioritario, es decir, se haga el juicio oral primero de esas causas. Y en esto invocamos una cuestión elemental de lógica que tiene que ver con lo que nosotros en nuestra vida diaria hacemos cuando, por ejemplo, hacemos cola para cualquier circunstancia. Cuando hacemos cola para cualquier circunstancia y cedemos el lugar a una persona que tiene muchísimos años esperando, que lleva sobre sus espaldas el sufrimiento de años y años de espera, por supuesto acordamos todos en la cola que le corresponde el primer lugar, que pase, le cedemos el lugar. Y aquí hay que hacer lo mismo. Cuando un tribunal oral federal de cualquier provincia de la Argentina recibe una causa por delitos de lesa humanidad, ese juicio oral se tiene que hacer primero. Eso dice un inciso. Y el otro inciso lo que dice, que proponemos, es que las audiencias de debate de los juicios orales por delitos de lesa humanidad se hagan al menos 3 veces por semana. Tenemos una gran cantidad de datos para pasarles por un documento aparte, pero les voy a poner brevemente estos ejemplos. Sí, en Mendoza, doctor, disculpe, le pedimos que vaya redondo. Acelero. En Mendoza hay 300 víctimas todavía con causa en trámite y 40 imputados. En Córdoba, 2.759 víctimas y más de 1.300 imputados. En Tucumán, 777 víctimas y 166 imputados. En Buenos Aires todavía no se llevó, entre otras causas, que son centenares, no se llevó a juicio a los responsables de los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, el lugar donde se cometieron la mayor cantidad de vuelos de la muerte, arrojando a miles de compañeras y compañeros a las aguas del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Por eso pedimos que incluyan estos agregados, que se fijen en el drama
de la situación de las causas por delitos de lesa humanidad que llevan más de 40 años, y además a ello agregamos la necesidad de que se agrande la planta de fiscales especializados en causas por delitos de lesa humanidad, que creo que el ex fiscal Aguad en su exposición va a completar este reclamo. Les agradecemos la atención, les damos las gracias por la comprensión que van a tener respecto de estas causas por nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Les damos gracias por comprender lo que ha sido el olvido de muchísimos jueces y juezas federales, algunos todavía en funciones respecto de los crímenes cometidos, y por supuesto para que nunca más haya desaparecidos, tortura, apropiación de bebés, homicidios, robos, violaciones, abusos sexuales cometidos desde el terrorismo de Estado. Les suplicamos que atiendan este reclamo de nuestro colectivo y de todas las provincias para que de una vez por todas en la Argentina no olvidemos que cada nuevo día con un genocida caminando por las calles, que en este caso son miles, cada nuevo día que ocurra así es un día de injusticia. Gracias. Muchas gracias, doctor Lionto. Tiene la palabra el senador Parrilli. Muchas gracias, presidenta. Agradecerle profundamente al doctor Pablo Lionto su exposición. La verdad que creo que vamos a receptar sus inquietudes. Son muy atinadas y muy claras y muy concretas. Como aquí se dijo en algún momento que uno tiene memoria selectiva, y en realidad lo que uno pretende hacer es, más allá de los ciertos errores que ha cometido, es que las cosas que ocurrieron no se olviden, simplemente porque esta es la mejor manera de que en el futuro no se vuelvan a cometer esos errores. En ese sentido, quiero preguntarle al doctor Pablo Lionto si durante estos 4 años, de 1915 al 19, durante la gestión del ministro Garabano y en especial del secretario de Derechos Humanos, ¿cuál fue la actitud que tuvieron en relación a las causas de delitos de lesa humanidad por parte del gobierno anterior? Gracias. Sí, senador, he sabido que ha habido una cantidad de pronunciamientos y de reclamos y quejas porque la desatención por parte del anterior gobierno a estas causas y esta situación llegó a niveles en los que prácticamente notamos un enorme abandono a la preocupación que creo que es de gran parte del pueblo argentino y que se vio expresada precisamente en ese periodo gubernamental cuando miles y miles de personas salieron a la calle a protestar por la aplicación del 2x1 a un genocida. Que por suerte ahí hubo una reacción inmediata de todo el Congreso, Senado y diputados, en forma casi unánime. Creo que un solo diputado se opuso, pero el resto votaron por la sanción de una norma que estableció que no es de aplicación para los genocidas el 2x1. Situaciones como esa, del 2x1, que contó con la simpatía de algunos miembros de aquel gobierno, pero que creo que mereció el repudio de la ciudadanía, es una de las expresiones que hubo. Entre otras cosas, el anterior gobierno desarmó muchos de los equipos de investigación que había en distintos organismos estatales para la averiguación y la búsqueda de documentación para poder realizar las acusaciones en estas causas. Esa fue otra también de las muestras de lo que se hizo en el anterior gobierno para que no avanzaran estas causas. Así que lamentablemente fueron 4 años con bastantes intentos y frenos, más allá de todo lo que se dijo por parte de algunos funcionarios respecto, casi burlándose del tema de los derechos humanos. Con mucho dolor vivimos esa etapa. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su participación. Quiero adelantarle que ya hemos circularizado las consideraciones que ustedes han hecho y que nos han adelantado y que, por supuesto, estamos reviendo para mejorar en este proyecto de organización de la justicia federal todo lo que tenga que ver con acelerar las causas por delitos de seguridad, que por otra parte es una política de Estado y por otra parte también nos genera un compromiso internacional que la República Argentina no debe olvidar. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Adelante, secretaria. Y senadora, el próximo expositor es Jorge Eduardo Aguat, abogado recibido en la Universidad de Córdoba, ex fiscal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Adelante, doctor. Tiene la palabra, bienvenido. Tiene el micrófono apagado. Doctor, ¿puede habilitar el micrófono, por favor? Para que lo podamos escuchar. Es fundamental. Adelante, bienvenido. Bueno, gracias, señora presidenta. Agradezco la invitación que nos cursó la comisión a la agrupación, a la Asociación Justicia Legítima. Quiero señalarles que desde nuestra organización remitimos un documento con algunos argumentos que tienen que ver básicamente con con las normas de transparencia, con cuestiones de paridad de género, reformas de la Corte Suprema, implementación también del sistema acusatorio, pero en definitiva, más allá de todas estas cuestiones técnicas, lo que nosotros en realidad lo que hicimos es pasar revista al ideario que motivó el nacimiento de nuestra asociación. A propósito, también quiero recordar ahora también al más ilustre de nuestros socios fundadores, que seguramente o probablemente ocuparía en modo señero este espacio representándonos a nuestra asociación, y me refiero al doctor Julio Mayer. Yo quiero entrar a analizar el proyecto desde la parte que yo advierto que me parece que podría ser un poco su talón de Aquiles. Lo primero que advierto, un poco siguiendo las líneas bajadas por el doctor Yonto, que todo lo relativo a las causas por los crímenes de lesa humanidad, sobre todo lo que pasó, estamos hablando de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, no está contemplado en forma específica. Se habla, pero no está contemplado en forma específica. Y no es algo, a mi juicio, que podamos dejar de observar. Yo diría, aquí se me ocurre parafrasearlo al expresidente Alfonsín cuando hablaba del rezo laico. Yo creo que la cuestión de los derechos humanos y la investigación y el proceso de memoria, verdad y justicia podría considerarse el nuevo rezo laico de la democracia, ¿no? Y digo esto porque todos sabemos lo que significó sostener ese reclamo de justicia por esos crímenes. La idea de la memoria es mantener vigente la injusticia del pasado, ese es el ejercicio que se hace para darle legitimidad al reclamo de justicia. La demanda de las víctimas que sobrevivieron a la tragedia fue fundamental, y también de los propios familiares de aquellos que mató la dictadura. Es decir, nosotros tenemos por un lado la resignificación de la víctima a partir del proceso de memoria, verdad y justicia, y también el dolor de los familiares que siguen esperando que se consume este proceso de memoria, verdad y justicia. La cuestión de las causas, digo, no se puede omitir porque, como lo acaba de decir la señora presidenta, es política de Estado. Y resulta que cuando uno piensa en política de Estado, recuerdo cuando se hablaba mucho de eso, y resulta que hace mucho tiempo, se lo decía mucho desde la Comisión de Interpoderes de la Corte. Y me pregunto cuánto hace que la Comisión de Interpoderes de la Corte no se reúne. Entonces uno se pregunta, ¿dejó de ser política de Estado? Miren, lo acaba de señalar Yonto con respecto a la cantidad de causas que todavía esperan turno en Mar del Plata, en La Plata, en San Martín, en la capital federal. Y terminarlas no es una cuestión menor, es parte del programa, es parte del proceso de memoria, es consolidar una política de Estado. Yo digo que si se crearan cargos en ese sentido, no habría tampoco problema porque ya tenemos la experiencia de haber cubierto los juicios con fiscales nacionales, por ejemplo, estoy hablando del Ministerio Público Fiscal.
Mire, yo tengo un cuadro que me arrimó, que está publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación. Hoy está a cargo de la doctora Ángeles Ramos. Las causas por delitos de lesa humanidad están actualizadas, este dato está actualizado al corriente año. El 45% de las causas están en instrucción. El 41% recién tiene sentencia y no están firmes. Después tenemos con elevación a juicio el 11%. Es decir, el promedio de tiempo entre el requerimiento de elevación a juicio y el último fallo de la Corte, estamos hablando de 5 años y 3 meses. A ver, lo que quiero señalar es, miren, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 40 años. Esto no admite más dilaciones, necesita entrar de lleno en el centro, ocupando un lugar importante en la agenda pública. No hay otro camino. Miren, hace poco nosotros tuvimos, recién después de cuántos años, la Corte se pronunció en la causa Mazot, la causa Blaquier en Jujuy. Las demoras en las instancias casatorias y de corte son, yo diría, mire, son formas, esta cuestión del proceso eternizado es una forma de impunidad, es la forma indirecta de impunidad. Por eso se crearon incluso dentro de cada una de las agencias oficinas específicas para hacer un control y seguimiento de las causas en aquel momento. Entonces, yo creo que también lo señaló, creo que Yonto, cuando habló de las Secretarías de Derechos Humanos, ¿qué hacemos con esa Secretaría? Porque cualquier señal, hay una semiótica de todo este proceso de memoria, verdad y justicia, que hay que entender también cuál es el metamensaje. Si yo desarmo toda una estructura montada para trabajar estas causas, estaríamos prácticamente dando un mensaje de que esto dejó de ser política de Estado, y ya ese contrato social de los argentinos, del que tanto se hablaba, de algún modo fue dejado de lado, ¿no? Es decir, hay un cambio de agenda, diríamos. También hay una cuestión, y hay que valorar esto, porque no es solamente investigar el pasado. Miren, hay un efecto colateral con el tema de los derechos humanos, incorporándolo al derecho positivo, al mundo jurídico, porque ahí se instala una nueva cultura, hay una cultura que tiene que ver con la justicia democrática. De eso se trata también. O sea, no es solamente mirar el pasado. Cuando se dice nunca más, estamos diciendo que nunca más se repita aquello que pasó. Y ese camino no es solamente investigar, también hay que incorporar ese valor que significan los derechos humanos para empezar a construir como una especie de piedra angular de un nuevo edificio de justicia democrática. Entonces, yo creo que... Y además, ¿el camino cuál es? El camino básicamente empezar a desmontar ese Estado policial que todavía lo vemos y está permanentemente en discusión, para reemplazarlo simplemente por un Estado de Derecho. La otra cuestión, mire, la herencia más crítica, no nos olvidemos que ese Poder Judicial de la dictadura, el 10 de diciembre del 83 pasaron de ser funcionarios y magistrados de un Estado de la dictadura a magistrados y funcionarios de un gobierno democrático, de la democracia. Obviamente disculpe, doctor, le pido... Sí. No, lo que quiero decir es que en definitiva todas esas son esas herencias de esa etapa luctuosa que vivimos. Con respecto al proceso acusatorio también me gustaría decir dos cosas, o tres, qué sé yo. Lo que quiero decir es que en definitiva el proceso acusatorio de algún modo es un cambio de sistema que siempre va a ser auspicioso porque va a generar por lo menos una expectativa positiva de que se empieza a transitar otro camino. Y además tiene 40 años, yo me acuerdo hace 25 años que hicimos cursos por el proceso acusatorio, cuando yo estaba de fiscal. Entonces, y lo que vimos en los últimos tiempos, procesos penales malversados, si el proceso penal por definición es canal y causa, lo único que vimos de lo que significa en los últimos tiempos fue un proceso penal desbordado y sin rumbo. Mire, la otra cuestión, y de esos procesos penales usted advertía que se instalaba una hipótesis de investigación y parecían como profecías que luego se convertían en profecías autocumplidas. Entonces, lo que pudimos, y ahí pudimos ver los sótanos de lo que hablaba el presidente Fernández en sus discursos en el Parlamento.
lo que se hizo con el espionaje ilegal. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es no escandalizarnos frente al escándalo. Bueno, en definitiva, todo ese cuadro de situación generó un estado de emergencia moral que de ningún modo se puede dejar de lado y precipita la urgencia de la reforma. Yo creo que de eso se trata. El tema de la oportunidad está vinculado a la urgencia. Lo que es urgente siempre es oportuno. La otra cuestión con respecto, y además hay algo que con esto quiero cerrar, y escuchando a la doctora Larrandar, esto no pasó por arte de Birli Birloque ni por defectos del sistema. Aquí hubo grandes responsables. Las cosas que vivimos tienen nombres y apellidos y tienen responsables. Había que, obviamente, empezar a mirar hacia el interior del propio sistema, a ver qué es lo que pasó y a dónde se produjeron estos desguaces, este desborde ético y moral. Miren, recién algún expositor habló de los principios de Bangalore. Y ahí está el estándar ético al que nos hace falta. Para recuperar la confianza pública hay que advertir que no se van a no le podemos pedir soluciones a quienes son parte del problema. Es decir, la confianza pública en el sistema judicial es fundamental, es piedra angular de una democracia moderna. Yo creo que eso es básicamente lo que yo entiendo que es urgente. Y valorar la iniciativa. Mire, yo no sé si la senadora Fernández Agatti creo que ha sido clara, dijo, mire, no se preocupe que también hay una comisión bicameral que va a ir haciendo los ajustes que sean necesarios para que esto se viabilice. Yo me tomo esa palabra y me parece que ha sido realmente oportuna. Y bueno, lo único que puedo decir, así en términos de metafóricos, podría decir con una frase, mirando este proyecto, ¿no? Con una frase atribuida a Cervantes: siempre el camino es mejor que la posada. Yo creo que con eso redondeo un poco lo que yo quería decir. Muchas gracias por su participación. No tenemos ninguna pregunta de senadores o senadoras, así que le agradecemos sus consideraciones, doctora Watt. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Adelante, secretaria. Sí, presidenta, el próximo expositor es Eduardo Barcesat, es profesor titular consulto de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Convencional Nacional Constituyente de 1994, miembro fundador y primer secretario general de la Asociación Americana de Juristas, consultor jurídico externo de la Procuración del Tesoro de la Nación entre 2012 y 2015, asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara de Diputados entre 2013 y 2015, conjuez de la Cámara de Casación Penal Federal 2013-2015, conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal en el mismo periodo, consultor jurídico emérito de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, primer vocal del Consejo Directivo de la Asociación Civil Instituto Arturo Sampay, miembro del Consejo Académico de Common Action Forum y miembro del Consejo Académico del Lawfare Institute, abogado defensor de derechos humanos desde su graduación en 1962 hasta la fecha. Bienvenido, doctor Barcesat. Tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, me habré de referir primero a si es necesaria y oportuna este proyecto de ley que introduce efectivamente un tramo de reforma judicial. Yo creo sí efectivamente que es necesario, es decir, que no es posible que no se trate algo para resolver aquello que vino ya propuesto en el discurso del actual presidente al momento de asumir la jefatura de Estado, y que fuera ratificado luego al momento de inaugurar el año legislativo 2020. Efectivamente, hay que salir de esta situación de pérdida de credibilidad en el accionar del Poder Judicial, hay que crear las bases para un nuevo Poder Judicial, y si bien sería deseable que esto transitara por una reforma constitucional donde se pudiera examinar el reformular un Poder Judicial que satisfaga los dos primeros requisitos que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional, esto es, ser representativo y republicano. El actual no es ninguna de estas dos exigencias que tiene el artículo 1 de la Constitución Nacional. Pero esto se ha agudizado en el gobierno anterior por la introducción de una perversa práctica que no es exclusiva de la Argentina, pero sí del continente latinoamericano, que se identifica con el nombre de lawfare o guerra judicial,
y que implica una perversión del sistema jurídico en el sentido que el mismo es implementado para la persecución y destrucción del adversario o enemigo político. Y en esta trama de esa suerte de madeja que es el lawfare, hay un segmento que atañe al Poder Judicial que tiene su apoyatura o base en una especie de exacerbación de los fundamentos jurídicos o dogmáticos del common law. Para aquellos que como Roscoe Pound o Wendell Holmes establecieron que el derecho es lo que los jueces dicen que es y que lo que nosotros conocemos como dogmática jurídica no es más que un conjunto de profecías acerca de lo que los tribunales harán en el caso concreto, ahora llevado esto extremado, diría, y por supuesto muy lejos de la postura de aquellos dos insignes juristas, lleva a que se tracen procesos ficcionales, enficionados por los servicios de espionaje, no cabe llamarlos de inteligencia, poco tienen de inteligencia y mucho de espionaje, inficionados por los medios de comunicación masiva hegemónicos, que son los que inducen los relatos y orientan la actividad judicial, pero que tiene ese ariete fundamentalmente en lo que hace a los jueces y fiscales que prestan servicio al poder de turno en esta tarea de destrucción del adversario que es el lawfare, convirtiéndoleos en una especie de muertos civiles en función de estas persecuciones. Bueno, esto tiene que terminar y tiene que terminar pronto. Lamentablemente en todo este periodo, me refiero al anterior gobierno, la Corte Suprema de la Justicia no dictó ninguna acordada para señalar cuáles eran los fundamentos constitucionales y convencionales por los tratados internacionales de derechos humanos que deben orientar las causas penales. Solamente emitió una acordada cuando lo que estaba en juego era su propia credibilidad por la circulación de información colectada a través de escuchas judiciales que nada tenían que ver con ninguna causa y que fueron difundidas públicamente por estos medios de comunicación social. Bueno, para poder contribuir a que esto concluya, entiendo que el proyecto es valioso y cabe ser puesto en funcionamiento. En cuanto a la oportunidad, bueno, yo me permito recomendar y referenciarla en la resolución número 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 10 de abril del corriente año, donde habla del estado de necesidad derivado de la pandemia, el Estado de Derecho y la preservación de los derechos humanos. Fundamentalmente señala los derechos a la vida, a la salud y a la integridad personal, y luego, cosa que destaco muy especialmente, aquellos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que hacen posible estos derechos de la vida, la salud y la integridad de las personas, donde está el acceso a los medicamentos, donde está el agua potable, el hábitat, el alimento adecuado, es decir, todo aquello que posibilita la salud de la población en general, atendiendo muy especialmente a los sectores más vulnerables. Y es allí, en esa resolución, donde se establece que uno de los recaudos para este equilibrio entre estado de necesidad y estado de derecho es el funcionamiento pleno del Congreso de la Nación, el Poder Legislativo y del Poder Judicial. De modo que la manda de este órgano, de un sistema que integramos, es: hay que contar con una justicia adecuada para preservar estos valores de la vida, la salud y la integridad de las personas y la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ya no termina la nómina en culturales, ahora se agregan los ambientales y me parece también muy propicia la incorporación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este documento de 23 hojas que, repito, recomiendo vivamente. Bueno, con ello creo satisfecho los recaudos sobre si es necesaria y sobre si es oportuna la reforma judicial. Sí, a ambos interrogantes. Para no ingresar en una repetición de cosas que ya han sido dichas, yo adhiero, por el orden en que fueron presentadas, a las inquietudes que planteó el doctor Javier De Luca
al excelente documento que leyera el doctor Ariel Colli, explicaciones complementarias, y las exposiciones de Pablo Yonto y Jorge Aguat. Yo creo que nada de lo que está en este proyecto lesiona cláusulas de la Constitución Nacional. No creo que haya aquí afectación alguna o que haya jueces de segunda categoría en función de las previsiones sobre traspaso de jueces a la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Muy por el contrario, veo en ese traspaso el cumplimiento de una manda largamente demorada de la Convención Constituyente del 94, me refiero al artículo 129 de la Constitución Nacional, porque nada, puedo decir entonces, es más constitucional que cumplir con la manda constitucional. Esto es más que evidente y despeja, a mi modo de ver, toda sospecha de parcialidad, descalificación, etcétera, respecto a los jueces que hayan de ser traspasados. En cuanto al tema de cómo se integran los jueces de la justicia federal penal, bueno, veo bien que se amplíe el número de jueces, veo bien que se unifiquen fueros. Yo soy totalmente enemigo de la diversificación en fueros, porque eso al final convierte en una especie de campeonato de incompetencia que se pelotean las causas de un fuero a otro. Me parece bien que se acumulen jueces en lo penal económico, los actuales jueces federales, que se incorporen nuevos juzgados. Quedará allí por ver qué es más estratégico, si una incorporación de la competencia federal a todos los jueces que integran hoy la justicia en lo criminal y correccional de la nación y que tiene su asiento en la ciudad de Buenos Aires. Puede ser quizás más equitativo hacerlo así, pero no me cabe ninguna duda que el poder de Comodoro Pi tiene que ser desconcentrado. Hay que deconstruir el lawfare y hay que generar una competencia en el Poder Judicial para ver quién cumple mejor con la manda de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que ha estado sepulta en estos últimos años en el accionar del Poder Judicial, admitiendo que se digan frases como necesitamos jueces que nos representen o que lo que se falló no es lo que se había acordado o pactado. En cualquier democracia que disculpe, funcione... no lo quiero cortar, no tiene preguntas, pero tiene que ir redondeando, no lo corto por eso. Disculpe. Bueno, decía entonces, estas afirmaciones demuestran el grado de deterioro institucional del que tenemos que salir. En cuanto al capítulo que más me interesa o me parece el más valioso de esta propuesta legislativa, entiendo que es el título cuarto, donde se dan directivas para el accionamiento del Poder Judicial, la parte federal penal. Y así como adhiero a las que sugirió el documento leído por el doctor Pablo Yonto, he girado a la organización dos propuestas para ser incluidas en este artículo 70. La primera de ellas, muy ligada al tema del lawfare, dice: toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales deberá ser legalmente adquirida. Las pruebas que no reúnan los requisitos de legalidad deberán ser anuladas aún de oficio por el tribunal interviniente. Basta de cuadernos quemados, basta de arrepentidos que no se han registrado como la ley manda. Todo esto tiene que ser una directiva expresa al funcionamiento. Y otro aspecto que me parece muy importante y que también ameritaría, a mi modo de ver, su inclusión en el artículo 70, es que toda información que se entregue por funcionarios judiciales a los medios de comunicación social deberá ceñirse a los actos producidos en las causas y con sujeción a los requisitos del artículo 42 de la Constitución Nacional de brindar información adecuada y veraz. También aquí hay un nunca más a esto de que algunos medios de comunicación anticipen la sentencia, digan cuál debe ser la condena o resultados de informes periciales
que aún no habían sido practicados. Todas estas prácticas viciosas son mal desempeño y deben necesariamente ingresar a las normas que adecúan la función judicial. Y felicito al proyecto en cuanto formula una invitación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la Magistratura para el Poder Judicial en cuanto a redactar un código de ética de la función judicial basado en principios de convenciones y de encuentros internacionales como Bangalore, como los del proyecto de código iberoamericano. Todos ellos tienen especificaciones valiosas que deben orientar la función de los jueces. Y finalizo recordando una frase de Genaro Carrió, destaco, Genaro Carrió, que dijo en una conferencia sobre garantías judiciales y proceso penal que la sociedad puede tener un razonable temor cuando un culpable es declarado inocente, pero que ese temor se puede convertir en terror si uno tiene la convicción que inocentes son declarados culpables. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el senador Parrilli. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, doctor Garcesat. La verdad que muy clara y contundente su exposición. Yo quería preguntarle si usted puede, y si conoce, supongo que sí, ha conocido el pronunciamiento del relator especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la independencia del Poder Judicial, donde manifestaba la aparente existencia en el gobierno anterior de un plan de amedrentamiento de jueces y fiscales con aras de persecución política. ¿Qué referencia nos puede hacer a esto si lo conoce y qué relación tiene esto con lo que usted mencionó de este plan de lawfare que existe no solamente aquí en la Argentina, sino en otros países de América Latina? Gracias. Bueno, sí, he leído los dos documentos que emitió el doctor García Sayán. Por supuesto que concuerdo completamente con ellos y con los aportes que hacen. Yo quiero señalar, ampliando un poco, que la Comisión Interamericana de Derechos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU señalan con mucha preocupación que de las denuncias que llegan por año a cada uno de estos organismos, más del 90% son por el obrar o la omisión de obrar de los integrantes del Poder Judicial de los países respectivos. Es decir, que aquellos que tienen a su cargo la misión de custodia de todo derecho y de toda garantía constitucional o convencional son ellos mismos los primeros hacedores de los entuertos lesivos de esos derechos contemplados en el Pacto Regional y en el Pacto Internacional. De manera que esta preocupación la tenemos que asumir y la tenemos que resolver, y creo que los principios que formula el doctor García Sayán apuntan a esa necesidad de corrección en el accionar del Poder Judicial y que sea efectivo custodio, no solo de la supremacía constitucional, sino de la efectiva vigencia de los tratados regional e internacional de derechos humanos. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su participación. Ya hemos dado ingreso a las consideraciones que usted nos ha hecho llegar a la comisión. Muchas gracias. Hasta pronto. Adelante, secretaria. Sí, presidenta, el último expositor es el doctor Carlos Alberto Rosanqui, ex juez de la Cámara Federal, ex presidente del Tribunal Oral y lo Criminal Federal número 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática, docente de cursos de posgrado de varias facultades y universidades del país, docentes de cursos sobre malos tratos y violencia de género en la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, docente de capacitación de jueces y fiscales de Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Honduras, autor de trabajos y coautor y autor de libros publicados en el país y en el exterior, autor del texto de la Ley 25.852 que reformó el Código Procesal Penal de la Nación Argentina. Ha recibido importantes premios y reconocimientos. Doctor Rosanqui. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Honrado y agradecido.
Lo que pasa es que al quedar para el final es como que por un lado me quedé casi sin argumentos, por suerte, y por el otro lado reafirmé muy seriamente lo que ya tenía pensado y decidido, que es el apoyo ferviente a este proyecto. Y lo reafirmé por dos motivos, por la gente que habla a favor y por la gente que habla en contra. Las dos cosas son las que convencen verdaderamente, por eso es interesante haber podido escuchar estas sesiones que se han llevado adelante. Y yo pensaba, la primera pregunta que yo me hice fue ¿qué justicia tenemos? A lo largo de las exposiciones no se habló demasiado, pero hubo menciones interesantes. Si yo tuviera que responderlo en mi experiencia personal, yo diría tenemos una justicia patriarcal, conservadora, adultocéntrica, discriminatoria y yo agregaría aristocrática. ¿Y para qué sirve caracterizarla de esa manera o por qué yo lo quiero traer? Lo quiero traer porque con esas características tenemos un poder judicial que la doctora Larrandar unas horas atrás contaba que el 90% de la población descree de su justicia. Y yo no sé si hay verdadera conciencia imagino que sí, en los señores legisladores, de lo que significa para una sociedad cuando el 90% de la ciudadanía descree de su justicia. Recién el doctor Barcesada hablaba del lawfare, ese sistema brutal de persecución que en realidad él no tuvo tiempo de aclararlo, pero es lo que reemplaza el terrorismo de Estado de los 70, se transforma aquel plan Cóndor de secuestro, tortura, desaparición y muerte, y se transforma en un sistema de manipulación con 4 pilares centrales, que son el Poder Ejecutivo comandando todas las operaciones, los servicios mal llamados de inteligencia, como dice el doctor Barcesat, los medios hegemónicos de comunicación y el sector más recalcitrante del Poder Judicial. Quiero hacer hincapié en esto porque no podemos, y yo quiero acá también tomar algo que dijo la senadora Zapac hace un rato, que me impresionó. Todos sabemos que su familia ha sido brutalmente destruida por el terrorismo de Estado, pero dijo la senadora, no podemos seguir igual. Esta es la clave de lo que se está discutiendo en el Senado en este momento, que es si podemos y si queremos seguir igual. Yo quiero agregar, me preguntaba qué justicia tenemos, la describí en 2 minutos. ¿Qué justicia queremos? Queremos una justicia sensible. Queremos una justicia sensible a las necesidades de la gente y, como decía el doctor Barcesar, acorde al paradigma actual. ¿Cuál es el paradigma actual de derechos humanos? La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, es la ley suprema de la nación. Ahí está explicado absolutamente todo lo que necesitamos saber del tipo de justicia que necesitamos. Una aclaración sobre el proceso que se está viviendo en el Senado en este momento al convocar estas sesiones. Todo proceso de avance social genera reacciones. Este proyecto de ley es un proyecto que es un avance indiscutible y genera reacciones. Esas reacciones son negativas. El proyecto es positivo, las reacciones son negativas. Esto en inglés se llama backlash. Y no siempre hay preparación para afrontar adecuadamente esas reacciones. ¿Y saben de quién son, señora presidenta? Las reacciones son de quienes pierden privilegios. Reaccionan quienes se ven afectados por estos avances. Y yo remarco, si aceptamos, porque esto es de la Universidad Católica, las cifras, que el 90% de nuestra población descree de su justicia, entonces, ¿quiénes son y por qué los que rechazan una modificación que nos puede llevar a tener una justicia mejor? En síntesis, yo apoyo fervientemente este proyecto, creo que es una osadía maravillosa del presidente de la Nación, con el mayor de los respetos lo digo, es en el buen sentido de la osadía, porque plantear una reforma judicial que nos lleve a tener una justicia mejor es verdaderamente es una osadía frente a un sistema que ha tolerado lo peor, no solo en dictadura, como fue dicho a lo largo de la sesión de hoy,
sino también durante 4 años consecutivos, donde no escuchamos ninguna voz de la Corte Suprema que condenara lo que estaba sucediendo. Y doy 2 ejemplos para que los tengamos muy presentes, y que tiene que ver con este proyecto. 3 de los 5 jueces actuales de la Corte Suprema de Justicia han votado el 2-por-1. 3 de los 5 jueces actuales. En segundo lugar, 3 de los 5 jueces actuales han votado unos años antes, en el año 2013, la inconstitucionalidad de la democratización de la justicia, que recordará, señora presidenta, fue propuesta al Congreso de la Nación por la actual vicepresidenta de la Nación en un acto muy emotivo y luego se transformó en ley. ¿Y saben cómo terminó? Terminó declarada inconstitucional por 3 de los 5 jueces actuales de la Corte Suprema. Esa inconstitucionalidad que se declaró abortaba nada menos que una de las cláusulas más revolucionarias de un proyecto de ley que yo recuerde, que era la elección popular de los consejeros que representan corporaciones, consejeros del Consejo de la Magistratura. Me estoy refiriendo a académicos, abogados y jueces, que en lugar de ser elegidos por sus propias corporaciones, como fue y sigue siendo, a partir de esa ley eran elegidos por el voto popular. Y redondeando, porque me van a retar pronto, quiero agregar que sobre la participación popular, yo propongo, primero adhiero a lo que dijo el doctor Pablo Yonto, colectivo Mario Bosch. Le hice llegar a la señora presidenta hoy a la mañana el texto de la propuesta que ellos hacen de 2 artículos que modifican, que por supuesto estoy absolutamente de acuerdo, tiene que ver con los delitos de lesa humanidad y me parece que es algo sumamente positivo. Y las 2 cosas que quiero dejar planteadas, yo no tuve tiempo material de prepararlo por escrito, pero lo quiero dejar por lo menos planteado verbalmente, es, en primer lugar, la necesidad de ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sé que hay un proyecto del senador Adolfo Rodríguez Sá, creo que la cifra tiene que ser aumentada, es mi opinión personal, yo creo que necesitamos una Corte de 21 miembros, hay que agregar 16 miembros, hay que dividirla en salas de 5 miembros y un presidente. Y quiero dejar planteada también una innovación sobre eso, que es que una de las salas que se integren en la futura Corte Suprema ampliada sea una sala de niñez y adolescencia. Esta es una deuda de la democracia argentina. No solo la Corte Suprema tiene que tener una especialización el día que se hagan salas y se divida sobre niñez y adolescencia, sino que las provincias, que son quienes administran su propio poder judicial, tienen que reemplazar el fuero de familia por el fuero de niñez e inteligencia. Va todo en la misma sintonía, perdónenme que me vaya a la justicia provincial, pero lo que estamos buscando y lo que el Senado de la Nación y diputados buscan y el proyecto está buscando es una mejor justicia. El momento, lo dijo el doctor Barcesat, yo creo que no estoy de acuerdo que se cuestione la oportunidad. La pandemia, lejos de ser un obstáculo, hoy estamos comunicándonos sin dificultad. La pandemia no es una dificultad, es una tragedia de salud y lamentablemente afecta a millones de ciudadanos en todo el mundo. Eso no puede ser obstáculo para trabajar en el Senado y en diputados por una justicia mejor. Eso hay que hacerlo hoy, mañana siempre va a ser tarde. Y le aseguro, señora presidenta, que va a ser ley. Gracias. Muchas gracias, doctor Rosansky. No tengo pedidos de la palabra ni preguntas formuladas, con lo cual damos por concluida la lista de expositores de estas 5 reuniones plenarias de comisiones que hemos ido llevando adelante. Vamos a solicitarles a los señores senadores y senadoras que pasemos a un cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas, donde seguramente ya tendremos una reunión donde analizaremos las distintas reformas que hemos ido proponiendo y que nos han ido proponiendo muchos de los expositores y expositoras que pasaron por este trabajo y plenario de comisiones. Así que no siendo para más, pasamos a un cuarto intermedio hasta mañana a las 16 horas. Aguardamos que se retiren expositores y senadoras que no quieran participar de la próxima reunión y nos vamos a dar 15 minutos de tiempo. Les pido que a los que se mantengan
para trabajar en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales con los proyectos que tenemos en la orden del día, no se vayan de la plataforma, sino que se queden, que silencien sus micrófonos, apaguen sus cámaras y nos den 15 minutos para iniciar la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muchas gracias a todos y a todas. Que tengan buenas tardes.